Hello, here we are in our recorder class. Nice to see you. Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase grabada del día martes 29 de septiembre. Esta clase es para los chicos de sexto grado. Hello guys, how are you? Ok, bienvenidos chicos. Esta semana tenemos el tema de la entrevista. Si vieron el Aprende en Casa, estuvieron trabajando con las palabras pregunta. ¿Cuáles son esas palabras? Pues las palabras que me van a servir para formar preguntas, para obtener información específica. Y veamos de qué trata la clase de hoy. Bienvenidos, empezamos. Okay, so for today, we are going to learn what about when we want to ask. ¿Cómo puedo preguntar? Or what about when they ask me? Ajá, ¿qué pasa si las preguntas me las hacen a mí? Ah, entonces ahí mi cabeza daría vueltas con tanta información. Pero veamos de qué estamos hablando. Ok, de WH words, como se les conoce también, se les conoce como WH words o palabras con WH, porque si tú puedes observar, tenemos los question words. Ajá, los question words que me dicen precisamente las preguntas. What, where, when, who, what time. ¿Ok? Entonces ahí tengo los WH words. Las palabras que se les llama así por tener la W y H en su estructura. Pero también tengo how much, or how many, que aunque no lo tienen en el orden como las anteriores, pero están dentro de su estructura. Entonces, estas palabras son las que me van a ayudar a pedir información específica, sabiendo que el what me pregunta un qué, el where me pregunta sobre un lugar, es decir, dónde, el when me pregunta sobre una fecha, es decir, cuándo, el who me pregunta sobre una persona, es decir, quién, el what time me pregunta sobre un horario, es decir, what time. El how que me pregunta cómo y el how much y how many que me pregunta sobre cantidades o costos. Ajá. So, let's learn about them. Vamos a aprender de ellas. Ok, this is the formula that I am going to follow. Ajá, esta es la fórmula que voy a seguir. Esta es la fórmula que me va a servir para formar las preguntas necesarias, pero aquí ya sube el grado de dificultad. Ahora ya no nada más preguntas sobre pasado, sino también podrás preguntar sobre futuro o sobre presente. Para eso necesitas estos que se les llama auxiliares. ¿Por qué se les llama auxiliares? Porque son las palabras que te van a ayudar a preguntar en el tiempo adecuado. Porque como lo mencionamos, el did me va a servir para preguntar sobre el pasado, el will para preguntar sobre el futuro o el do o those para preguntar sobre el presente. Ahora observa que primero puedo hacer una pregunta específica, un qué, un dónde, un cuándo, una qué hora, etcétera. Por eso dice que primero, si va a ser una pregunta específica, estaré iniciando desde aquí. Luego, que decida el tiempo de mi pregunta. Lo que acabamos de mencionar, si va a ser en pasado, en presente o en futuro. Ahora, que observe, que le agregue mi sujeto, que no debe de ser, no debe de faltar, y que también le agregue un verbo. Ajá, pero en otras ocasiones ya les he mencionado que cuando tengo el auxiliar, mi verbo siempre va a ir en forma simple. Siempre que cuentes con un auxiliar en tu pregunta, tu verbo va a ir en forma simple y a eso le voy a agregar el complemento. Esta es la estructura de una pregunta. Ahora, observa cómo puede cambiar. No es lo mismo que te pregunte, ¿desayunaste? Ajá. Y entonces diría, ¿did you have breakfast? ¿Te bañaste? Did you take a shower? Ah, observa que estuve usando el pasado, pero no es lo mismo. ¿Qué desayunaste?
What did you have for breakfast? Ah, por eso ya fue una información específica porque es ¿qué desayunaste? What did you have for breakfast? ¿Dónde desayunaste? Where did you have breakfast? ¿Dónde desayunaste? What time did you have breakfast? ¿A qué hora desayunaste? What time did you have breakfast? Ah, observa cómo fue cambiando. Ajá. Entonces, por eso es importante que identifique si es una pregunta directa o de información. La directa simplemente te dirá sí o no como una respuesta. ¿Desayunaste? Sí. ¿Te bañaste? Sí. Ah, observa cómo cambia, pero no es lo mismo que diga, ¿qué desayunaste? Ahí ya no puedo contestar con sí, ahí tendría que dar el alimento que comí. Ajá, ¿qué desayunaste? Ah, I ate pancakes. Desayuné o comí, más bien dicho, comí hot cakes. Ajá, que en el inglés acuérdate que los hot cakes cambian a pancakes, ¿ok? Bueno, entonces observa cómo formulé mi pregunta. Puede ser con un question word o simplemente directa. Ahora veíamos la importancia de los auxiliares. Recuerda, did cuando quiero preguntar sobre el pasado, will cuando quiero preguntar sobre el futuro o do o those cuando quiero preguntar sobre el presente. Eso es bien importante. Ok, entonces aquí ya aparece cómo voy a formar esas preguntas. Observa que hasta las puse por colores. Las rosas son de pasado, las verdes son de futuro y las azules son de presente. Ah, entonces dice, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? ¿Por qué la conjugué a pasado? Pues porque está el did y entonces me pide que la conjugue a pasado. ¿Qué hiciste ayer? Pero vemos las otras y dice, what was she cooking last week? ¿Qué estaba ella cocinando la semana pasada? Porque es was, porque es el past continuous. Recordarás que en el past continuous también ten cuidado que cuando tengo mi verbo to be, mi verbo va con terminación ing. Por eso aquí dice cooking, que estaba cocinando ella la semana pasada. Acuérdate que el past continuous habla de algo que estaba sucediendo en un momento específico. Y siempre va a ser con el verbo to be para que diga, estaba o estábamos o yo estaba, dependiendo del sujeto. Luego, what were you doing yesterday? Otra vez, fíjate cómo estoy usando el mismo question word para no confundirte. Porque estamos estamos enfocándonos a los tiempos. Ajá, ahora, what were you doing yesterday? ¿Qué estabas haciendo ayer? What were you doing yesterday? Otra vez, verbo to be, sujeto, pero como es verbo to be, recordarás que la regla dice que debe de ir ing. What were you doing yesterday? Ah, entonces ahí. Siguiente, what will you do tomorrow? What will you do tomorrow? ¿Qué harás? ¿Qué harás mañana? Observa cómo tengo el verbo do, pero como está en will, debo de conjugar a futuro. Acuérdate que cuando aparece will, conjugaré a futuro como lo hacía el lobo y los tres cochinitos. Por eso te acuerdas que te mencionaba que will es el tiempo del lobo y los cochinitos. Y te lo digo para que recuerdes siempre la historia y sea como un tip que tú recuerdes. Ajá, que digas, ah, el lobo con los cochinitos habla en futuro. ¿Por qué? Porque decía, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Observa cómo está hablando en futuro. Ajá. Entonces, siempre que exista el will y tu verbo, vas a conjugar a futuro. Comeré, cantaré, jugaré, soñaré, trabajaré, etcétera. Siempre que observes will, conjuga a futuro.
Lo que va a pasar diferente con el going to. Acuérdate que con el going to se le da la traducción de voy a comer, voy a estudiar, voy a cocinar, voy a trabajar. Observa cómo es diferente. Con will, trabajaré. Con going to, voy a trabajar. Con will, comeré. Con going to, voy a comer. Entiende las dos formas para que puedas avanzar en tu conocimiento del futuro. Sí tiene dos formas. Entonces, will, hago que se conjugue el verbo. Going to, le doy la traducción con voy a. O vas a. Obviamente depende del sujeto. En este caso, por eso dice, what are you going to eat today? ¿Qué vas a comer hoy? What are you going to eat today? ¿Qué vas a comer hoy? Presente, las siguientes ya están en el presente y dice, what do you do on Fridays? ¿Qué haces los viernes? ¿Qué haces los viernes? Y la siguiente, what does she do at night? ¿Qué hace ella en la noche? What does she do at night? ¿Qué hace ella en la noche? Observa cómo va cambiando, ¿sí? Entonces, veamos, esos son los usos de los tres tiempos, pasado, futuro, presente, para que veas cómo fue cambiando mis auxiliares. Ok, entonces hablábamos de la entrevista. ¿Qué pasa si llega una persona famosa y quiero formarle muchas preguntas? Entonces le haría la entrevista perfecta, pero debo de darle el enfoque. ¿Qué quiero preguntarle? Normalmente hablamos con este personaje le preguntan qué hizo, dónde estuvo, cómo le fue en determinado evento y entonces le están preguntando en pasado. Pero también después le preguntan sobre dónde está viviendo, con quién está trabajando y entonces está hablando del presente. Entonces le están haciendo preguntas sobre el presente. Y luego casi al terminar la entrevista, normalmente le preguntan sobre el futuro, dónde se va a presentar, si es un cantante, a lo mejor va a tener un concierto, en dónde va a ser ese concierto y entonces observa que estaría hablando en futuro. Entonces, la entrevista perfecta tendría que dominar yo los tres tiempos. Así es que hay que tener cuidado, con los tiempos. Por eso la importancia que domines el did, si vas a hablar en pasado, el will, si vas a hablar en futuro, o el do o those, si vas a formar preguntas en presente. ¿Ok? Entonces, aquí ya aparecen algunos ejemplos sobre las preguntas a este personaje famoso. Si es ella, pues entonces le digo, who is she? ¿Quién es ella? Porque a lo mejor no la conozco. Who is she? ¿Quién es ella? What does she do? ¿A qué se dedica? Where does she live? ¿Dónde vive? How old is she? ¿Cuántos años tiene? What does she do what did she do last month? ¿Qué hizo el mes pasado? Where did she work? ¿Dónde trabajó? When was she born? ¿Cuándo nació? When was she born? Ahora sí, ¿dónde nació? Where was she born? What time? ¿A qué hora llegó? Tal vez de un viaje, tal vez de su hotel o no sé. ¿A qué hora llegó? El verbo arrive es el verbo llegar. ¿A qué hora llegó? What time did she arrive? When will she travel? ¿Cuándo viajará? Porque a lo mejor se va a trasladar a otro país o a otra ciudad. When will she travel? ¿Cuándo viajará? Y observa cómo voy encontrando los diferentes auxiliares y le voy dando la traducción en el tiempo correcto. Como aquí está will y está travel, que es viajar, por eso dice, ¿cuándo viajará? Acuérdate que habíamos dicho que will con el verbo vamos a conjugar a futuro. Y la otra en futuro dice, who will work with her? Como está will, que es para futuro, y work, que es trabajar, entonces dice trabajará. Who will work with her? ¿Quién trabajará con ella? Who will work with her?
quién trabajará con ella. Y entonces ve cómo estuvimos encontrando diferentes question words y diferentes auxiliares en esta lluvia de preguntas. ¿Ok? Entonces me recomienda que you should, tú deberías, y dice número 1, identify perfectly WH words, que identifiquemos perfectamente las palabras pregunta. Número 2, number 2, understand the uses of the auxiliaries, que entienda los diferentes usos de los auxiliares. Y número 3, learn as much as you can the verbs, que aprendas lo más que puedas sobre tus verbos. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las recomendaciones para el tema. Y entonces, la próxima semana, estos son tus temas de examen. Número 1, estaremos hablando sobre el Simple Past, que fue nuestra primera clase, en donde identificamos que existen verbos regulares y verbos irregulares para hablar en pasado. Que el pasado simple es algo que ya terminó. Una situación que inició, pero que también terminó en el pasado. El past continuous. Hablábamos del past continuous, algo que estaba ocurriendo en el pasado en un momento específico con la importancia de hacer uso del verbo to be, was o were. Acuérdate que ya es el verbo to be, pero en pasado. Entonces es estaba o era, was, were. Y que el was lo uso yo, hombre, mujer y cosa, y el were lo usan tú, nosotros y ellos, pero que también debo de recordar que tengo que agregar la terminación ing a mi verbo. Luego, el día de la noche mexicana, vimos lo de cómo formular preguntas sobre el pasado, interrogative form, con el auxiliar did para el pasado simple o was, were para el pasado continuo. Luego, el verbo tell y say. Aquí hubo un error de escritura, perdón, acuérdate que es S-A-Y, que es el verbo decir. Acuérdate que vimos la semana pasada los dos verbos, cuál era la diferencia entre decir algo o decirle a alguien algo. Ajá. Y por último, el tema de esta semana, las WH words. Ajá. Y con eso entonces me despido esperando que nos veamos la próxima semana. Muchas gracias y que te ayude mucho esta grabación para que tomes nota de tu apunte. Bye, bye. Nos estamos viendo.